intentó abortarlo 2 veces y finalmente nace ese hijo con muchas deficiencias en la salud y en sus sistemas vitales generales. Y uno dice, ¿y ese muchacho cómo fue que nos murió? ¿Y ese muchacho cómo fue que va a seguir viviendo? Además, entra en la vida abandonado. La mamá, que no lo quería tener, nace, lo entrega en adopción, con muchísimas limitaciones de vida, ¿cierto? Lo tienen que operar muy ligero para poder reconstruirlo prácticamente. Y cuando está en esa casa de adopción, por ahí de 5 años, viendo todo el mundo pasar por delante de él y que adoptaban niños, y él se quedaba en la casa y de alguna manera pudo alcanzar a escuchar que es que a él no lo iban a adoptar porque no había quien pudiera asumir su situación de salud tan compleja. Una familia escucha esa historia, llega a la casa de adopción para ver si adoptaban un niño, se encuentran con él, tenían otros hijos ya, y saliendo de la casa les impactó tanto ese niño que decían, pero tenemos que de vida que se gesta antes en el embarazo, desde la procreación, que uno no supone lo importante que son esos 9 meses de embarazo de las mamás que están esperando, donde hay que poner muchísima atención para ver cómo se sienten, cómo están, para que esta vida como se genere bien, ¿no es cierto? Pero a su vez, pensar también que a pesar de todas las dificultades, todos los pronósticos, la vida fue más importante que la muerte. Y es una lección de vida, de libertad esencial, que nos enseña, ¿no es cierto? Ahora, uno piensa, bueno, y el sentido de vida, si uno nace con un sentido de vida, ¿y qué pasa cuando eso, digamos, tenemos problemas muy serios? Pues se afecta el sentido de vida. Muchas veces no sabemos si buscamos un sentido de vida cuando estamos chiquitos. Hay unos que no se preguntan si tienen sentido de vida, simplemente viven, ¿sí? Vemos que se genera una pregunta sobre el sentido de vida cuando realmente hay una dificultad muy profunda que ocurre en un momento dado y que nos hace pensar en el sentido de vida. Y bueno, en esas situaciones extremas les traje como 2 ejemplos, dos textos que son muy importantes. El de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, ¿cierto? Y el de Edith Eger, que es La bailarina de Auschwitz. Bueno, son 2 personas que pueden estar contando que tuvieron una infancia feliz y en un momento dado les cae eso encima, realmente como les cae un destino encima, que todavía ni siquiera nosotros logramos entender bien qué fue lo que pasó, para que los desarraigaran de donde estaban, los mandaran para unos campos de concentración y lograron sobrevivir. ¿Qué tanto lograron sobrevivir? En el caso de Viktor Frankl, él decía que de todas maneras ya no le tenía miedo a la muerte. Él sentía que era una ruleta, que si un día podía ser que se tomaba una decisión en los grupos en los que estaba, donde ese día de pronto moriría, pero que nadie lo sabía, que era una ruleta, ¿no es cierto? En el caso de la bailarina de Auschwitz, Edith Eger cuenta
que a ella la recogieron de un montón de cadáveres y ella estaba entre esos cadáveres al final, pues cuando se terminó la guerra y pues que sacaron los cuerpos, y hubo un soldado americano que se impresionó y que sintió que había vida ahí, la sacudió y ella estaba viva y la salvó. Y entonces casi que uno puede decir, volvió a nacer, volvió a la vida, ¿no es cierto? Y los dos, yo creo que ahí construyeron y pensaron en esas situaciones extremas sobre el sentido de vida, donde está un pasado que fue más o menos normal. Hubo un evento traumático que los hizo volver a pensar en qué era la vida y qué era la muerte y para qué servían. Y después también pensar si tenían una esperanza en el futuro, porque si el presente, dicen, está atrapado con la situación que vive, si no utiliza el pasado feliz para hacer un puente en la realidad, tomar distancia del sufrimiento y pensar que en algún momento podría haber un futuro mejor, pues en ese momento uno se dejaba morir. Llegaba un momento donde ya no le importaba nada en la vida, pero los que lograban como cambiar la idea de pensar, ¿y yo qué debo hacer? Pues yo no sé qué debo hacer si a mí me cae, si la vida no la puedo prever, pero pensar más bien, ¿qué espera la vida de mí? Y ahí volvían a encontrar su sentido esencial de lo que a ellos les parecía importante en la vida. Y eso los ayudó a sobreponerse. Y así escribieron para ayudar a otros a encontrar ese sentido de vida, ¿no es cierto? Entonces me parece eso muy interesante. Es como el sentido de vida parte como de un puente que uno hace entre el pasado y hacia el futuro, en el punto donde uno está ahora en la realidad. Saber qué se puede hacer y qué es lo esencial. Y realmente ellos destacaban que una cosa que es muy importante es no son las cosas como son, como se viven, sino lo que yo pienso de ellas y lo que yo pienso cómo las puedo atravesar o superar, ¿cierto? Si uno tiene un por qué vivir, decía Nietzsche, puede soportar prácticamente cualquier cómo. Bueno, entonces eso es lo que quería contar sobre el sentido de vida. A ratos también me pregunto, y bueno, ¿será que si yo, por ejemplo, no creo en Dios, puedo construir un sentido de vida que no tenga que ver con Dios? ¿O realmente tiene que pasar por ese concepto de Dios? Lo dejo para que lo pensemos. Beatriz, ya te voy a dar la palabra, sin embargo, quiero hacer como un pequeño comentario con relación a lo que nos estaba diciendo Isabel. Es que, Isa, yo encuentro la vida se mueve como en situaciones paradojales. La vida, la fuerza que tiene la vida para prevalecer y a la vez tan frágil. O sea, en la vida hay mucha fragilidad que puede generar la muerte, pero a la vez la vida tiene mucha fuerza y que prevalece muchas veces. Me llama la atención eso, como analizando tus palabras, se me generaba como ese pensamiento, uy, tan paradójica la vida, y llena en muchos momentos de situaciones así, vida, muerte, fuerza, debilidad, pero la vida ahí está, y ahí está
pues como permaneciendo. Beatriz, cuéntanos tú algo con relación a ese sentido de vida y cómo afectan las emociones ese sentido de vida. Yo pienso que tenemos que correr un poquitico más el micrófono, el parlante, para que Beatriz pueda cantar. Gracias, Diana. Y lo que pasa es que aquí todas tenemos tono de voz bajito, entonces por eso es que estamos con el micrófono, porque ya veo que las tres tenemos el mismo tono de voz bajito. Yo siempre que he sido profe le digo a los estudiantes, les hago la advertencia, y hablo pasito. Pues bien, Diana, qué tan bueno como lo introduces, porque además lo que Isa nos participó me parece que lo encierra muy bien. Ella nos estuvo hablando de cómo ellos dos encontraron su sentido de vida. Hay una cosa con Víctor Frank que me llama mucho la atención y que encaja perfectamente con la pregunta que tú me haces, y es, él comprobó que a él lo sostenían, y a muchos de los que estaban ahí en ese horrendo Auschwitz, los buenos recuerdos, tener recuerdos bonitos, a él lo sostenían. Y se enteró, se dio cuenta, se puso a investigar con sus compañeros y se dio cuenta que efectivamente quien no tenía bonitos recuerdos de su pasado estaba más agobiado y tenía muchas menos posibilidades de sobrevivir. Qué curioso. Los que lograron sobrevivir son aquellos que tenían algo bonito de que agarrarse, de que aferrarse. De ahí la importancia de ir reconociendo que esto del sentido de la vida pues es distinto en cada una de las etapas de la vida que vamos pasando, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que cuando uno está muy pequeñito, los niños tienen esa gran pregunta de ¿y por qué? ¿Cierto? Cuando uno está apenas entendiendo todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquella pregunta ya nos va a remitir a que nosotros siempre seremos eternos buscadores del porqué de las cosas. Y luego cuando nos pasan cosas graves, como lo que nos narraba ahorita Isabel, a veces hemos aprendido de dejar de preguntarnos también el por qué y buscar el para qué, porque es muy beneficioso también cuando uno ha atravesado una situación dolorosa, dramática, que duele, que a veces se nos dificulta elaborarla. Hemos hecho ese cambio, no por qué me pasan estas cosas a mí tan difíciles y tan graves, sino para qué me pasó, porque realmente esas cosas nos pasan a todos. Uno cree y tiene esa ilusión cuando le pasa algo muy horrible, que solamente me pasa a mí, o que miren a mí lo que me pasó, y a veces me quedo mucho tiempo contemplándome en esa situación, cuando realmente es un asunto que pasa a todos. Y ahí de qué deberíamos echar mano, de aquellos elementos que nosotros a través de la vida hemos ido acumulando o atesorando. Yo siempre digo que todos somos sabios, ¿cierto? Todos somos sabios. Y aquí sí que hay un montón de años de sabiduría entre nosotros. Todos estamos ya muy grandecitos. Y siempre pienso lo siguiente, si usted tiene 5 años, pues tiene 5 años de sabiduría. Si tiene 20, tiene 20 años de sabiduría, y si tiene 90, tiene 90 años de sabiduría. Pero eso va acompañado de dos cositas, y es nosotros cómo podemos elaborar las cosas que nos van pasando y hacer que esas cosas que nos van pasando me hagan a mí ser más sabio y me den mayores herramientas y posibilidades de afrontar lo que tengo que afrontar. Es decir, nosotros podemos tener dos personas, mire que todos lo hemos vivido, piensen en esta historia, podemos tener unos vecinos con los que crecimos, en un barrio, vamos a poner esta historia, en un barrio muy difícil de Medellín, nada difícil de vivirlo acá, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué pasó con los chicos de esta casa que todos terminaron en la esquina, en bien iban creciendo y igual fueron desapareciendo lamentablemente, y sus vecinos de enseguida en cambio fueron a estudiar, hicieron otra cosa y vivían en el mismo contexto, en el mismo barrio? ¿Qué habrá pasado allí que hizo que esos dos jóvenes de estas dos casas tan seguidas tuvieran unas decisiones tan distintas? Con lo cual uno, y es bueno poner ese ejemplo porque uno a veces cree que solamente es el contexto, es decir, lo que te ha pasado en la vida, pero vamos a ver que es como una conjugación de varios elementos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces íbamos en que cuando uno está niño se pregunta mucho ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que ahí uno va configurando lo que me va a dar sentido a la vida. Qué importante es uno
uno contestarle siempre a los niños, porque en el momento en que te hacen esa pregunta es el momento oportuno del aprendizaje. Si a mí ya me surgió eso, ese es el momento del aprendizaje. Ves que ayer me preguntaste tal cosa, se me olvidó. No, ayer fue que pues, o sea, aprovechemos mucho ese momento cuando los nietos o los hijos nos pregunten algo, porque ahí hay un momento vital de aprendizaje. Ahí vamos teniendo ese primer sentido, que se reestructura en la adolescencia y se va a veces a pique, otras veces se viene arriba. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, sí o sí, me ayudarán las colegas, uno busca mucho la coherencia. Entonces todas esas preguntas que ya me hice para irme haciendo un sentido, llego a ser joven, adolescente y veo que mis adultos, mis papás, los adultos que yo conviva, los que me criaron, los de crianza, como que no hacen lo que me dijeron que había que hacer. Y entonces ahí como entendemos eso. Es decir, ahí hay un asunto que cuando uno es joven, con mucha vehemencia, lo observa, lo ve, lo critica, lo señala, se te viene el mundo encima. Y yo diría que uno de los mayores dolores de los jóvenes es cuando uno se da cuenta de la incoherencia de los adultos, de que aquello que me dijeron que era lo que tenía sentido, ¿qué pasó pues? No, que era por aquí, por donde me debía ir, que ahí iba a encontrar el sentido. Bueno, ahí hay un segundo momento. Es absolutamente necesario que todos atravesemos esa época y muchas veces ahí reestructuramos aquel primer sentido que tuvimos en la infancia y ahí ya empezamos a tener el propio, súper importante. Pero ese propio se puede modificar cuantos años tengamos en la vida, es decir, yo hasta el último día que viva, a través de las experiencias que me van pasando, yo voy a ir de alguna manera aireando ese sentido de la vida, dándole nueva fuerza y dándole nuevas ganas, digámoslo así, porque voy aprendiendo más. Así que hoy soy capaz de construir o de deconstruir lo que voy viendo que no es conmigo, que no va en este sentido que yo estoy teniendo de la situación. Ahora, a uno que le ayuda a construir ese sentido de la vida, ¿qué es lo que me va haciendo ser? Muchas cosas ahí se conjugan, ¿cierto? Todas las herramientas psíquicas que yo haya traído, pero también ahorita hablábamos de cómo afrontar, de las sensaciones, los sentimientos y las cosas que nos van pasando. ¿Yo qué mecanismos y herramientas tengo para ir afrontando esas cosas? Cuando yo saco esas herramientas, que generalmente todos las tenemos, pero que el contexto, la historia de vida nos las va modificando, es decir, según la historia que yo haya vivido, yo voy armándome a unas herramientas. Y ojo con esto que es muy importante. Nosotros a veces somos cómodos en esta situación de pensar en culpabilizar por cosas que nos van destruyendo nuestro sentido de la vida a los demás, ¿cierto? Y muchas veces nos quedamos instalados en esa culpa hacia el otro, porque a mí se me acaba de perder el sentido de la vida, por esta, por aquel y por el otro. No funciona, digamos que ahí hay un asunto cuando hablamos de las emociones, de encargarse de esas emociones de uno mismo. Cuando uno no se encarga de eso, sino que distribuye culpas a diestra y siniestra, digamos que me estoy descartando, no tengo responsabilidad sobre eso. Y ahí habría una cosa que pensar, y es cuando yo les decía que en la adolescencia uno reestructura el sentido, casi que el papel del adulto allí es ir acompañando en ese nuevo sentido, pero es su sentido, puede que sea distinto al de los padres, puede que lo vaya reconstruyendo de una manera diferente. Sí. Me parece muy interesante lo que dices, por ejemplo, en el caso de este muchacho, ahora después ya él es mayor, tiene como alrededor de 28, 30 años y claro, siempre le preguntamos a los papás, bueno, ¿y cómo está? Sigue con una situación de salud muy precaria porque, digamos, la angustia le afectó los riñones y hubo que hacerle un trasplante de riñón. Entonces, él de pronto hace muchas infecciones y toca hospitalizarlo para ponerle antibiótico. Y me llega y me dice, papá, ¿sabes qué? Ya es autónomo, se asume su situación, cuando se enferma va a la clínica, ya no le echa la culpa a nadie, sino que aprendió a vivir con lo que tenía y así con lo que tiene logra desarrollarse.
Bueno, es fundamentalmente porque ahí estamos tocando una de las cosas que de adultos nos van a hacer sufrir muchísimo, la culpa. Es decir, esa señora es pero grande, inmensa, gigante, pesa mucho, pesada, es muy pesada. La culpa es una de las cosas que más pesa, uno en consulta lo puede ver, ¿cierto? Las personas muchas veces se quedan atrapadas y paralizadas, esa es la expresión correcta. Cuéntanos cómo es eso de paralizarse por la culpa. Lo que pasa es que a veces frente a la culpa como que no asumimos y no hacemos acopio de nuestras propias herramientas y nos quedamos paralizados, inmóviles e incluso una actitud muy común que asumimos es que echamos la culpa a otros. Ahora lo decía Isabel, lo decías tú, estamos buscando siempre culpables. A mí me gusta mucho la historia, mis queridas colegas, de Viktor Frankl, porque yo en él veo siempre una actitud maravillosa, o sea, siempre tenía una actitud en consulta con algunas personas, parejas, algún consultante, y escucho que están perdiendo su sentido, les cuento esta historia de Viktor Frankl, y me baso mucho en 3 elementos que la historia de Viktor Frankl nos deja, y es que él, cuando ingresó al campo de concentración, él se propuso 3 cosas muy importantes. La primera, él era un enamorado de la vida, él decía, yo tengo que sobrevivir, tengo que hacer lo que sea para sobrevivir, o sea, no voy a dar papaya para que me quiten la vida, voy a hacer siempre lo más prudentemente posible para conservar mi vida. Entonces es una invitación bien bonita que nos hace, o sea, enamorarnos de nuestra vida, de nuestra existencia, aún en medio de las dificultades. ¿Cómo podemos enamorarnos de nuestra vida? Y él se enamoró de la vida en medio de la adversidad, y uno de sus propósitos era tratar de sobrevivir, no dar papaya para perder la vida. Otro elemento muy importante que tenía Viktor Frankl, y yo creo que en eso se centra mucho, pues como toda su propuesta logoterapéutica, es ayudar, siempre ayudar lo que más pueda, siempre estar dispuesto a ayudarle a otra persona en situaciones de angustia para la otra persona. O sea, para él, una de las fuentes de sentido de vida era el servicio. Y miren, cuando trabajo en consulta con personas que han perdido ese sentido de vida, una de las cosas que me propongo ayudarle a rescatar es su sentido de servicio. Bueno, ¿y tú cómo, para qué sirves? O sea, ¿qué haces bien? ¿Qué de lo que tú haces te gusta, te motiva, te impulsa, te hace sentir bien? Y cuando las personas en esos momentos de pérdida del sentido encuentran que hacen algo bien y que con eso que hacen bien pueden prestar un maravilloso servicio, empieza a surgir en ellos una motivación, una chispa de esperanza, de ilusión, de querer prestar un servicio, y se enciende esa llama como de querer vivir, como de querer tener un sentido importante. Entonces es un llamado que incluso yo les hago a ustedes, cada uno de nosotros, pregúntenos, ¿ve? ¿Y yo para qué sirvo? ¿Qué yo hago bien? ¿Qué de las cosas, cuál es mi talento? ¿Qué talento tengo yo? ¿Para qué sirvo? Que pueda prestarme un servicio, un beneficio recreativo, esperanzador, espiritual, un talento artístico que genere recreatividad a las otras personas. Entonces miren qué tan bonito eso que nos deja Frankl en esa propuesta de sentido de vida y de su propuesta logoterapéutica. Proponerme vivir, valorar mi vida y hacer todo un esfuerzo porque no me pase nada. Segundo, ayudar, ¿qué puedo ayudar? ¿Y saben cuál fue la otra propuesta que él siempre se generó y que yo creo que lo llevó hasta la muerte? Aprender, sobrevivir, ayudar y aprender. Siempre, siempre los seres humanos
estamos aprendiendo cada día una cosa nueva. Ustedes en este momento están aprendiendo algo importante, siempre estamos aprendiendo. Nunca nos volvemos obsoletos para el aprendizaje. Y él se propuso esto, aprender para brindar un mejor servicio, aprender para él y aprender para dejarle un legado a la humanidad. Entonces, miren qué tan interesante, hagámonos esa pregunta, ¿ve? ¿Y yo qué puedo aprender hoy? ¿Y yo qué puedo aprender mañana? Yo ahora, pues, estoy jubilada, ya estoy pensionada, pero les cuento que yo cada día sigo aprendiendo. Siento que puedo seguir aprendiendo cada vez más, ganando más experiencia. ¿Para qué? Para entregársela a los demás y prestar un buen servicio. Y eso nos mantiene alegres, nos mantiene motivados, nos regala ese sentido permanente de vida, de qué rico vivir, qué rico que vivir más. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchos personajes de la historia que se les apaga la vida, y se les apaga la vida sirviéndole a la humanidad, entregándole propuestas nuevas y cosas maravillosas a la humanidad. Grandes artistas han dejado de pintar, han dejado de escribir, grandes científicos han dejado casi que faltándoles un minuto para morirse, no han dejado de entregarle algo a la humanidad. Entonces siempre tenemos algo por aprender, siempre tenemos algo por entregarle a los demás. Eso me parece muy importante que lo estemos evaluando siempre en nuestra vida porque nos llena de sentidos. Muchas gracias por eso del sentido. Miren, escuchándola, yo pensaba que cuando uno pierde totalmente el sentido, la solución más drástica que toman las personas que pierden el sentido de la vida, que es quitarse la vida, exactamente. Hay una frase que a mí me gustaría mucho que nos la quedáramos el día de hoy. A mí me gusta, me ha servido tanto esa expresión, y es que a veces el suicidio es la solución definitiva a una cosa que es transitoria, muchas veces, ¿cierto? Y todos nosotros ya lo hemos vivido. Hay momentos donde se nos pierde totalmente el sentido, o sea, donde alguna situación nos agobia tanto, que parece que lo que yo he hecho toda la vida no ha carecido de sentido o carece de sentido. En ese momento, mucho cuidado, despacio. Hay una cosa que hemos ido narrando, de despacio con la vida, porque a veces uno puede acelerarse por una situación, insisto, pasajera, y tomar una decisión tan definitiva por un asunto pasajero. Ahorita que hablábamos, Diana ya nos introdujo mucho en el tema de los adultos y adultos. Yo que iba ahorita, cuando estamos niños, la pregunta del por qué, cuando estamos adolescentes la coherencia, y cuando estamos adultos ya tenemos la capacidad de ser autorreflexivos y de estarnos cuestionando y de un poco evaluar, ¿cierto? Porque para hacer esto del sentido de la vida hay una cosa que no hemos hablado mucho de ella, pero que es la conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia y eso que tiene que ver con el sentido de la vida y con la felicidad, que es una palabra tan difícil de hablar de ella, pero que tiene todo que ver con el sentido de la vida? Entonces, siempre habrá la invitación a ser muy conscientes de lo que nos pasa. La conciencia no es más que estar en el aquí y en el ahora y saber qué me está pasando y poderlo reeditar y poderlo transformar en lo que necesito en ese momento para que mis emociones no se nos desborden. Cuando hablamos de poder manejar las emociones, ¿y qué tiene que ver eso con el sentido de la vida? Es que muchas veces dejamos que las emociones nos dominen, nos controlen y hagan con nosotros lo que quieran. Hay una santa que escribió mucho, Santa Teresa, que hablaba de la loca de la casa refiriéndose a la mente. Y es verdad, porque cuando nosotros dejamos que esta loca tome el control, estamos perdiendo la conciencia de estar aquí y ahora. Y dice una psiquiatra que por aquí nosotras tres admiramos mucho, María Rojas, ella lo dice de una manera muy sencilla y es que a mí me gusta como lo plantea. Vivir en el pasado es estar en depresión y vivir en el futuro es estar en ansiedad, ¿cierto? Si yo me pongo muy ansiosa por lo que va a pasar en el futuro, voy a tener posiblemente un cuadro de ansiedad que me lo van a tener que controlar de alguna manera. O si me quedo en el pasado, solamente con el recuerdo del pasado, me pongo depresivo porque no estoy siendo capaz de vivir el presente. Hacer conciencia de en dónde yo me detuve es importante. Miren, ahorita
decíamos una cosa y cuidado se nos va a confundir. Ahorita hablábamos de los buenos recuerdos. Una cosa es que eso me salve y en mi cerebro y mis neurotransmisores hagan el proceso químico que tienen que hacer para que yo me acuerde que la felicidad existe y entonces ese recuerdo me volvió a la vida. Eso es una cosa. Otra cosa es quedarme en los malos recuerdos del pasado. Eso me puede condenar a una existencia muy triste. Te voy a interrumpir y quiero plantearles algo también que tiene que ver con la ansiedad, que la ansiedad es exceso de futuro. Y nosotros, mire, es que somos, los seres humanos somos muy pendulantes, estamos en los extremos. Y una cosa, porque en estos días alguien me preguntaba con relación a la ansiedad, y me decía, bueno, y no pues dicen que uno en la vida tiene que aprender a anticipar ciertas situaciones, anticipar ciertas cosas que pueden pasar para evitar un accidente, eso es importante, pero yo no sé por qué, Beatriz, anticipamos situaciones catastrofizantes permanentemente. Y ahí es cuando la situación se nos vuelve patológica. Entonces, una cosa es anticipar y estructurar planes de prevención. Claro, hay que prevenir, ¿cierto? Y eso es saludable. Pero cuando pasamos permanentemente a un pensamiento de que algo va a pasar y me tengo que preparar, pero lo veo desde la catástrofe, esto ya pasó de un estado de normatividad, de un estado adaptativo, a un estado perturbador y a un estado demasiado patologizante. Y los seres humanos nos movemos mucho en esa dinámica, y yo pienso que eso afecta muchísimo nuestra realidad, nuestro presente y nuestra estructuración de un sano, de una estructuración de un sano sentido de vida. No sé ustedes qué piensan de eso. Bueno, me parece que es muy interesante porque, como dice Diana, cuando hay exceso de futuro, hay ansiedad. Sin embargo, necesitamos sentido futuro. Si quitáramos el futuro de la mente, es un poquito como el no futuro, ¿no? Hay un libro que se escribió sobre eso, ¿cierto? De Alonso Salazón, no futuro. Es decir, si no hay futuro, eso también nos niega una posibilidad de ser y crecer. Entonces, bueno, estoy de acuerdo, no puede haber exceso de futuro, pero futuro sí tiene que haber, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, me hizo pensar en un filósofo que en este momento creo que debe tener más de 100 años, 100 o 102, un filósofo muy prestigioso que se llama Edgar Morin, y que entrevistaron en la televisión cuando tenía 100 años. Y el entrevistador, un poco atrevido, le pregunta: señor Morin, usted a los 100 años, ¿qué es todavía lo que lo asombra de la vida? ¿Qué habríamos contestado nosotros? ¿Cierto? Como quien dice, yo ya estoy casi para morirme, ¿usted qué me está preguntando? ¿Cierto? Y él le contestó una respuesta que a mí me quedó como sonando en la mente, y es: mire, todos los días que yo me despierto y veo la belleza de la naturaleza, la belleza de los rayos de sol que alumbran el follaje de los árboles, que siempre es distinto todos los días, es una visión distinta, ocurre algo distinto, a mí eso me maravilla y me llena la vida. Y yo decía, eso de tan poquito, ¿de acuerdo? Eso de tan poquito, y finalmente es algo esencial. Algo esencial que tuve también la fortuna de pensar en una emisora donde se hablaba sobre las estrellas. Pues yo incluso les traje el periódico, porque yo no sé si ustedes vieron como todo ese despliegue de los que se fueron como al espacio a tener esa experiencia.
que a la hora de la verdad decía que cuando miraban tan lejos desde allá arriba a la tierra, era muy bella, era muy bonita, era asombrosamente bonita. Se fueron hasta allá, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Entonces yo pensaba, la verdad, hay incluso entre la poesía y la ciencia un encanto que nos lleva a eso del futuro, de pensar en lo bello, en lo que es muy bonito. En eso está también unos valores también como el amor por la tierra, el amor por los demás, el amor por lo que nos rodea, ¿no es cierto? Todo eso hace parte de esa maravilla en la que estamos, por la que vale la pena vivir. Eso es un sentido de vida, por lo que vale la pena vivir. Ellos se fueron hasta allá. ¿Y qué es ir hasta allá? Es tomar como una cierta distancia de la realidad, como para ver que las dificultades en las que nosotros estamos inmersos ahora puede que sean pasajeras, no sean definitivas. A veces la ciencia las plantea como definitivas, ¿cierto? Usted está enfermo y usted se va a morir de acá a 3 meses. Y uno ve que de pronto duran 1 año o más. De pronto entregan todavía muchas cosas, pensaban que se iba a morir y no se murió. Entonces es ahí donde yo también me pongo a pensar como esa fuerza vital que es necesaria y que nos permite como entender el sufrimiento presente de otra manera, como no algo permanente, sino que algo que puede pasar, o algo que nos puede, como dice Diana, enseñar de la vida para superar. ¿Y qué hace? Que después de haber superado las dificultades uno diría, yo volvería a pasar por ahí. Y uno dice, sí, yo volvería a pasar por ahí, porque aprendí demasiado, ¿cierto? Entonces, el hecho de tomar distancia del dolor para entenderlo mejor nos permite hacer un puente entre el pasado y proyectarnos hacia un futuro sano, teniendo en cuenta nuestra realidad presente. Un segundito. Sí, ella quiere preguntar, ¿verdad? Bien pueda. Para que la escuchen. Yo creo que Bueno, sí. Bueno, yo creo que el puente que la doctora dice es la esperanza. Ya. Porque si uno no tiene esperanza, yo creo que uno no tiene nada. Yo he tenido dificultades en mi vida grandísimas. Tengo fe en el Señor y tengo fe en mi capacidad como persona. Pero si uno no tiene ese puente, como dice la doctora, no tiene nada, porque no tiene cómo avanzar. Para mí ese puente es la esperanza. Muchas gracias. Yo también quería decir algo. Y es que, escuchándolas a ustedes, pienso también que todo ese sentido de vida también proviene de nuestras generaciones. También proviene desde cuando estamos pequeños y nuestros padres nos enfocan en un sentido de la vida muy grande, donde no hay barreras, donde lo que dice Isabel con respecto digamos, a lo físico, a la edad. Es que en esta sociedad nosotros tenemos un problema muy grande que yo veo, y es que todo el mundo dice, ¿cuántos años tiene? Estos. Y es como sinónimo de ya, con respecto a lo que ella explicaba del señor de 100 años. Yo creo que el sentido
sentido de la vida es hasta el último respiro de nuestras vidas. Puede ser 15 minutos antes, una semana antes, hasta que por obvias razones que nos vamos a ir de acá, pues perdemos nuestro estado de la conciencia, porque es parte del irnos. Pero ese es el problema. Ah, no, que ustedes ya son mayores y nosotros mismos, lo veo yo así, que a los padres, ay, ¿por qué está cosa esto y esto? Pero no vemos que esa persona siente. Y todo eso, todos esos pensamientos provienen de nuestros hogares, de las creencias que tengamos sobre la vida desde que nacemos. Creo eso. Vea, yo les digo una cosa. Mi papá fue carpintero, mi mamá ama de casa. En mi casa se vivió mucha necesidad, mucha. Pero si algo tuvo mi mamá y mi papá, fue, yo no sé esto cómo va a ser, pero tiene que solucionar. Y no puede ser deshonesto, ni mentiroso, ni hacer lo que no debe. Aquí se le da poca comida, ya, pero usted tiene que salir adelante. Y eso hicimos todos. La generación de ahora es diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta uno mismo los acostumbró a que todo era en la mano. Entonces, es diferente los valores que tuvieron en el tiempo de nosotros. Que por ejemplo, a mí, yo ya sabía que me iba a regalar el niño Jesús al año siguiente, porque siempre era lo mismo. La camisetica, el pantaloncito y los platicos con las cucharitas. Y en cambio ahora, un niño, usted por mucho que le dé, nunca lo satisface. Porque son niños que no les enseñaron a valorar el esfuerzo de los padres. Entonces, hay veces el sentido de vida depende más bien de eso, o sea, de los mismos valores que nos dieron antes a los valores que tienen ahora. Si usted no le da un celular, le marca al muchachito, el muchachito se deprime y hace con su vida un 3. A nosotros no nos daban comida o no nos daban un par de zapatos bonitos, lo que fuera. El hecho era que nosotros nos rebuscábamos el poco de comida y los zapatos así eran feos, chanclas, de segunda, lo que fuera. ¿Cuál es la idea que yo doy? La idea que yo doy es que el proceso, ese intercambio de valores a lo que nosotros nos toca, a lo que están viviendo las juventudes ahora, ese proceso de cambio es el que nosotros tenemos que manejar, todavía que estamos vivos, porque los hijos de nosotros van a ir criando otros bebés, ya no con los valores de uno, sino con sus propios valores. Mi hija tiene 24 años y ella está en el medio entre los valores antiguos que fueron los míos y los valores nuevos de la nueva generación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es instruirlos a ellos de una forma que ellos comprendan que el hecho de ser padres no es simplemente dar cosas, sino enseñarles esos valores morales que necesitamos para poder salir adelante, aplicarlos y tener ese puente que dice la doctora, esa esperanza de vivir mejor que ahora. Ok, mira, dijiste una cosa muy bonita en la primera intervención, te diste la respuesta a esa segunda, y es que estás hablando mucho de la esperanza, qué bonito, porque cuando dices eso, efectivamente ahí hay una clave de lo que nos devuelve, digámoslo así, por cuando se nos pierde, hay una manera de encontrarla y tú la tienes a través de la esperanza. Yo quisiera hacer un breve señalamiento ahí sobre los jóvenes de hoy, como dice ella. Miren, hay un texto muy bonito entre Platón y Aristóteles, uno es discípulo del otro, están ellos en una conversación así como la que estamos nosotras aquí, y uno le pregunta al otro, le está diciendo el otro, le está quejando el discípulo al maestro, le está diciendo, no, es que los jóvenes de hoy en día, la juventud de hoy en día está perdida, no respetan a sus mayores, no obedecen a los profesores, Platón y Aristóteles, cientos de años atrás. Es decir, uno lee ese textico entre Platón y Aristóteles y uno dice, uy, parece que estuviera hablando de ya, de aquí, de los jóvenes.
Es decir, esa queja siempre la hemos tenido. Es un asunto constante en la humanidad. Siempre nosotros vamos creciendo y nos parece que lo que ya hay en ese momento es cuestionable, pero siempre sucede así. Así que ahí, ¿qué habría que aplicar? Pues la esperanza de la que ella habla es un asunto que en cambio sí no tiene época. Es un asunto que tú estás hablando ahí de un valor que te transmitieron tus mayores, pues es un asunto que se transmite también entonces a otros, y ahí sí no hay posibilidad de decir que es por la generación. Miren, yo tengo en mi casa la fortuna de tener como diferentes generaciones. Entonces, tengo 3 hijos y uno de ellos, Sebastián, tiene 23 años, y tengo un nieto, y mi nieto tiene 3 años. Y mi nieto es inquieto, es un niño que todo lo quiere mirar, pregunta todo el tiempo ¿y por qué? Todo lo quiere explorar, todo lo quiere saber, se mueve de un lado para otro, es inquieto, es activo, es dinámico. Y yo lo miro y digo, ese cerebrito de estar allá haciendo así, brincando, inquieto. Y hace poquito le dice mi hijo Sebastián a Benjamín, Benjamín, ¿usted por qué está tan inquieto? ¿Usted dónde se apaga? Y él le dice, ¿me apago? ¿Yo acaso soy un iPad? O sea, los que se apagan son los iPads, ¿cierto? Y mi hijo me dice, mamá, yo era así. Yo, claro que eras así, hijo. Y esto lo quiero como unir, todo este cuento de sentido, porque es que el sentido de vida va cambiando. El sentido de vida para los niños es distinto que para un preescolar, es distinto que para un escolar, es distinto para un adolescente, es distinto para un adulto joven, es distinto para una persona adulta, porque como vamos cambiando, miren, nuestro espíritu joven es intrépido, es audaz, pero nuestro espíritu adulto se va temperando más, se va mesurando más, se va calmando más. Entonces, si nosotros miramos nuestros sentidos de vida hoy, son distintos a los que teníamos hace 20, 30 años, cuando estábamos en otro momento de la vida. Entonces esto a mí me parece importante que lo miremos, porque siempre nos cambia. ¿Cuál es tu sentido de vida hoy? Ahora que ya eres una mujer adulta, un hombre adulto, o que eres abuela, o que tienes una familia ya más o menos estructurada, ya tus hijos se fueron. ¿Es necesario que yo estructure un sentido de vida distinto? Yo ya jubilada tengo que estructurar un sentido de vida distinto y debo de pensar en algo que también me genere sentido. Antes me hacía sentido educar a mis hijos, ahora me hace sentido verlos, por ejemplo, cómo educan y acompañan a sus hijos. Ahora me hace sentido envejecer al lado de mi esposo, de mi compañero, de una manera tranquila, aprendiendo cada día más. Entonces, ¿cuáles son los sentidos de vida que hemos ido cambiando y que hoy nos dice, apúrate y construye otro sentido de vida, porque el que tenías ya se te agotó? Yo le voy a dar una respuesta sencilla. El sentido de vida depende de las necesidades. En mi casa, por ejemplo, ya papá tiene 90, mamá tiene 86, la niña de la casa soy yo y tengo 55. La mayoría de la casa está enferma. Tenemos enfermedades que, sí, pues por la vejez ya. Y el sentido de vida, por ejemplo, yo me imaginé siempre que yo iba a trabajar hasta mi fecha de jubilación, que iba a tener mi vida con mi esposo tranquila, que iba a conocer mi nieto o mi nieta y ya, iba a disfrutar mi pensión. Esa era la visión que yo tenía. Y Dios en su infinita misericordia me cambió todo. Me divorcié, quedé viviendo sola con mi perrito y ahora yo soy la que muevo todo lo que hay en mi casa con referencia
familia en cuanto a las enfermedades. Entonces mire que el sentido de vida mío, por ejemplo, cambió al sentido del servicio, que dice la doctora. Ya, por ejemplo, los medicamentos, que si se hospitalizó, ya hay que estar con el enfermo, o sea, todo lo que conlleva cualquier tipo de enfermedad que tengamos desde la casa. Y la única que llaman a cualquier hora, en cualquier momento, es a mí. Es mi sentido de vida, ya está dispuesto en, me necesitan, tengo que estar ahí en el momento que es, y dispuesta y aliviada. A pesar de mi ceguera, yo veo un 20%, pero a pesar de mi ceguera, yo muevo todo lo de la casa. Entonces mire que el mismo entorno, el tiempo que corre, los cuerpos se acaban, van envejeciendo, tienen otras necesidades, y Dios va como organizando todo. Entonces ya esa tranquilidad que yo pensé que iba a tener, no está ya está la hora, la actividad que tengo con mi familia, y cuidar a mi familia. Entonces todo va evolucionando, todo va cambiando, pero yo creo que uno tiene la perspectiva de ese cambio, pero de verdad muchas cosas cambian a tal punto que uno no puede manejarlas, ya tiene uno que hacer las cosas de acuerdo a las necesidades que se presenten. De acuerdo. Me parece muy interesante eso que planteó como los valores de antes y los de ahora con los jóvenes que son distintos. Y bueno, aquí tenemos un joven por detrás que dice, sí, aquí estoy yo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué del sentido de vida me hace pensar también en relación con los desarrollos científicos? Un poco pensando en esos astronautas que desarrollan una ciencia tan grande para buscar la vida fuera de la Tierra, ¿cierto? Que todo se vuelve muy científico, es decir, muy medible, muy cuadriculado, todo, digamos con una base de datos donde se trata de volver todo igual, ¿sí? Pero a su vez, usted los ve allá arriba y le dicen qué belleza la Tierra. La Tierra se ve perfecta desde allá, a pesar de todos los problemas. No ven ni las guerras, no ven nada. Y sin embargo están las guerras. ¿No es cierto? Y entonces nos hace pensar como en esa dualidad entre la evolución científica que viven los jóvenes y finalmente hay todavía unos valores esencialmente humanos que son los que nos dan sentido de vida. ¿Y cuál es ese valor? Es el valor del ser humano, que es único, irrepetible, como son cada uno de ustedes, con algo distinto que aportar a la humanidad, algo que no se puede medir, que es del orden de la belleza, de la poesía, de también una posición donde se entiende que no todo se sabe, que hay un vacío en el presente porque nunca sabemos cómo va a ser el futuro. Y ese vacío es también la esencia de la vida, con lo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Es decir, es tener esperanza, incluso entendiendo ese vacío, ¿sí? Porque detrás de eso hay belleza, y la belleza es la que vale la pena. Asombro, belleza, esperanza, todas esas palabras tan interesantes. Eso quiere decir entonces que el sentido de la vida siempre tendrá que ver con los otros seres humanos. Eso, qué bonita conclusión a la que llegamos. Es decir, si cerramos los ojos un momentico y nos imaginamos que no hay otros seres humanos, no hay familia, no hay nadie, solo yo, ¿cuál sería el sentido? El sentido cobra sentido porque hay otros. ¡Ay, qué bonito! Porque hay otros. Es decir, las compañeras nos han ido narrando efectivamente cómo en la infancia
infancia, cómo en la adolescencia, cómo en la adultez vamos encontrando y cómo vamos reconfigurando esos sentidos, que siempre no es el mismo, que a raíz de las experiencias que nos van pasando nosotros vamos moldeando y dándole nueva forma a ese que tenemos sentido de vida, pero todo en relación a otros. Con razón Diana entonces nos invitaba ahorita que cuando estemos muy faltos de sentido de vida, una clave enorme son la ayuda, la cooperación, ayudar a otros. Fíjense ustedes, miren, nosotros que tenemos la misma profesión, sabemos una cosa que ahí les pasamos el dato, y es que cuando uno hace un ejercicio, un taller, cualquier cosa, una terapia con otro ser humano, siempre ustedes escucharán a los psicólogos o a los sacerdotes o a la gente que trabaje con otras personas diciendo, aprendí yo más. Yo también agradezco mucho porque aprendí mucho. Entonces, hacer este trabajo es una delicia porque uno sale muy fortalecido. Los hijos, los nietos, el grupo de la tercera edad o el grupo de mis amigas, de mis vecinos, de mi familia, así sea que yo tenga muy poquito círculo social, ¿qué importa? Pero eso con razón nosotros lo llamamos el círculo de apoyo. Es decir, son las personas a través de las cuales yo me revitalizo, mi historia se vuelve una historia que vale la pena vivirla en relación a que puedo prestar mi servicio a otros seres humanos. Qué bueno que estas charlas que se las dieran a la juventud o a los niños. ¿Por qué? Yo digo que si estas charlas se las dieran a la juventud, a los niños, pero los niños y los jóvenes le cogerían más amor a la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, tengo nietos y tengo bisnietos. Y yo analizo mucho la vida de cada uno y me doy cuenta de que la juventud y la niñez de hoy está muy equivocada y a toda hora es pensando en quitarse la vida. Esto no me gusta, porque esto no me gusta, porque aquello no es así. Usted no me hable porque es que usted es un anticuado, mi vida es esta, usted ya vivió su vida, déjeme vivir la mía. Y yo digo que no es así. En mi hogar, yo tengo un ejemplo muy lindo. Él es mi esposo, tiene 88 años. Y hace un año a él me le dieron 10 días de vida. Y tengo una hija, la mayor, que en este momento le detectaron un cáncer ya con metástasis, no tiene sino 50 años. Y escuchar hablar a esa niña es muy lindo porque ella nos dice, no sufran, porque yo no voy a sufrir por esto, porque yo ya cumplí mi meta de vida. Yo ya nací, crecí, me reproduje, ahora si se me llegó la hora de irme, era el momento. Entonces son ejemplos muy lindos y yo analizo muchas cosas porque yo he tratado de vivir con ella y con mis nietos. No he podido. ¿Por qué? Porque soy una mujer demasiado realista y para mí es un estorbo cómo vive hoy en día la juventud. Porque la juventud de hoy en día no piensa sino en pasar bueno, vivir bueno, papá y mamá denme, papá y mamá tienen, yo no tengo que conseguir, ellos que me den, ¿para qué me trajeron a este mundo? Es muy bueno que estas charlas se las dieran a jóvenes o a niños, porque ya por ejemplo nosotros los que estamos aquí todos somos mayores, ya hemos forjado nuestra meta de vida, ya sabemos qué hicimos, hasta dónde llegamos, porque no sabemos qué vamos a hacer mañana. Pero la juventud sí es muy interesante que les dieran estos temas para que ellos le cogieran amor a la vida, porque ustedes se han dado cuenta que hoy en día se mató fulano, se quitó la vida pelano, no es un anciano, no es un adulto mayor, es un joven, un adolescente y hasta un niño. Entonces es muy bueno que estas charlas fueran para la juventud de los niños, para nosotros también, porque les agradezco mucho. Hoy he aprendido mucho. Hoy he aprendido demasiadas cosas y traigo a colación un problema que tengo en el hogar con una hija de 48 años. Ella ahora el 9 de septiembre me hicieron una cirugía de unos tumores en el intestino y quedó con un problema que ella dice que es pánico. Hemos tratado mucho con ella, pánico de que le asusta, que le da miedo. No. Me da miedo morirme, me da miedo. Yo le digo, hace 5 meses me decías a boca llena, yo me quiero morir. Y ya hoy dices, no me quiero morir.
piensen lo que ustedes decían ahora, el para qué de las cosas. Yo a ella le he dicho, piense el para qué le puso el Señor esa cirugía en su camino, para que le cogieras amor a la vida, porque anteriormente decía me quiero morir, ahora ya le da miedo, le da un dolor de cabeza, además que me voy a morir, además yo no me quiero morir. Entonces, lo que ustedes decían ahora, no mirar solo el por qué ni para qué, sino el para qué. ¿Para qué le dio Dios la enfermedad? Para que le creciera amor a la vida. ¿Para qué no lo dejó el Señor a él, a nosotros todavía vivo? Para que fuera un ejemplo para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Porque no porque esté ahí sentado y porque sea mi esposo. Es un hombre íntegro. Y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos dicen que en este año han aprendido mucho de él. Tengo una nietecita, una bisnieta de escasos 9 años que le dice: abuelo, ¿a ti te da miedo morirte? Él le contestó: sí, mami, a mí me da miedo morirme. Y voltea y le dice lo más de linda: ¿sabes qué, abuelito? Y se ponía la manito así en la cara: ¿sabes qué, abuelito? Todos nos tenemos que morir. Hoy en día la mamá está esperando un segundo bebé y ella dice lo más de hermosa: mi abuelito no se murió porque él tenía que conocer a mi hermanita Isabela. Entonces yo me pongo a analizar, si los jóvenes de hoy escucharan esas cosas tan lindas que ustedes nos han enseñado hoy, creo yo, habría menos personas buscando quitarse la vida. No vamos muy lejos, la señora que ayer en el barrio Santa Cruz se quitó la vida, le quitó la vida a los hijos y hasta el gato de la casa. ¿Por qué? Porque no tenía en su mente, primero que todo no tenía a Dios, porque desde que uno tenga a Dios, ama la vida. O por lo menos yo, tengo 74 años, tengo que decir, a él le da risa y decir, vas a ser Matusalén, porque yo le digo, yo no me quiero morir, yo quiero vivir y vivir y vivir. Ah, pero uno por ahí estorbando, pues a mí no me estorbaron cuando estaban chiquitos, entonces que yo tampoco les estorbo. ¿Por qué? Porque uno aprende a amarse a uno mismo, y para amar la vida tiene primero que amarse uno. Si usted se ama, ama la vida. Si usted no se ama, no ama la vida, ni ama a los demás. Uno tiene que aprender a amarse uno para poder amar la vida. Cuando asumimos incluso ese compromiso de ser inspiradores, estamos generando sentidos de vida. Ustedes dos, con toda seguridad, inspiran a sus hijas y a sus hijos y a sus nietos a tener un sentido de vida más profundo. Están siendo unos grandes maestros de vida, maestros inspiradores. Perdóname, por ejemplo, mi hija, la que está enferma, ella me dice: mamá, ¿cómo no voy a decirte yo que no sufras, que no llores, si yo veo que mi papá, en medio de su enfermedad, nos daba ánimo, nos daba energías para nosotros vivir? Entonces, mamá, yo lo único que les digo es: tengo un cáncer agresivo con las partes del cuerpo, pero también tengo un Dios que me está esperando si me muero. Ella es muy piadosa, claro que es evangélica, no importa, pero ahí hay un arraigo espiritual importante. Dios es uno solo. Cualquiera que sea. Es que yo desde chiquito le decía: ¿por qué? Busquen a Dios por el lado que crean que lo encuentren. Yo me encuentro en lo católico, ustedes van a ver dónde lo van a encontrar, porque Dios tiene que haber más. Pero entonces ahí es donde yo voy, el tema es el amor a la vida. Uno ama la vida de acuerdo a como uno se ama. Si yo me amo, quiero vivir bastante, me cuido. Lo mismo sucede con la gente. El que se quiere, ama la vida. El que no se quiere, no la ama, y por eso se la quita, porque no se quería. Y tú y tu esposo les están enseñando a toda su familia a amar la vida. Gracias. A amar la vida, eso es lo que están haciendo. Muchas gracias por ese par de testimonios tan agradables que nos han dado tres. Muy bueno. Si alguien más quiere participar, adelante. Y nos toca dejarlos, el tema muy bueno y todo, pero voy a traer a mis hijas de entrevista que por favor el segundo viernes de octubre.
Están informando, sí, de todas maneras, es el segundo viernes. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Por acá los esperamos. Muchas gracias. Qué experiencias tan extraordinarias, qué experiencias tan extraordinarias. Yo quería como agregar un punto sobre la pregunta, y si yo no creo en Dios, ¿puedo tener esperanza? Es decir, yo creo que Dios es sinónimo de vida, es esencia de vida, lo cual no se puede definir, afortunadamente que no se pueda definir tan precisamente, porque si fuera científico sería finito, no habría duda. Dios siempre nos pone caminos de duda, de cosas que pueden ser o no ser y que nos pone a buscar. Y finalmente yo pienso que si uno reconoce ese factor en la vida, que todo el día cambia, que no hay 2 días que son iguales, ni 2 momentos iguales. Este momento, en alguna manera, es único estar juntos, nosotros hablando de este tema, que nos permite crecer y tener un sentido de vida mayor. Yo pienso que eso es vida, es igual que la fe, ¿de acuerdo? Como tener la fe como en la belleza, en el cambio, en eso que uno puede llamar Dios. Para los que no lo llaman Dios, es lo mismo. Yo creo que incluso en la Biblia dice, al final del mundo estaremos todos juntos, los creyentes, los no creyentes, sobre una verdad que es, digamos, única, ¿no es cierto? Ahí nos reconoceremos. Entonces yo creo que hay también que tener lugar para esa diversidad, pero que la vida nos enseña a tener como ese anclaje sobre lo que a veces cambia y nos sorprende, lo que no es finito, lo que puede cambiar, que a veces eso choca con la ciencia, que es así, pretende ser muy exacta y que a veces nos hace daño. Hay que, a través de eso, cultivar la esperanza. Esa sería mi conclusión. Isabel, una cosita. Yo creo que hoy hemos tenido aquí 2 ganancias muy grandes. Primero, es que nos levantamos y estamos vivos, que tenemos sentido de vida. Y lo más importante es que en esta charla hemos tenido mucho aprendizaje. Nos vamos con cosas muy valiosas que hemos descubierto a través de lo que la persona de la otra piensa. Muchas gracias. A saber de nuestro sentido de vida, todo. ¿Qué más ganancia que eso? Eso sí es darle sentido a la vida. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Yo quisiera decir 2 cositas antes de que nos vamos. Una es que lo que Isabel señala respecto a una creencia en un ser superior, el que sea, yo les voy a dar un datico que a través de la experiencia como psicóloga uno lo ha visto con claridad. Yo ya a estas alturas de la vida suelo preguntarle a la gente cuando llega por primera vez, ¿tú crees en algo? Y lo pregunto por una razón muy sencilla, y es que la experiencia me ha mostrado que cuando esa persona me contesta no, yo con seguridad digo, este proceso se va a demorar un ratito más. Cuando me dicen que sí, digo, esto sale rápido. Ahí les dejo el dato de cómo es desde la psicología eso, porque es absolutamente cierto. Es decir, es creer que hay algo más por encima de mi cabeza es fundamental. Beatriz, es que igual me pasa con mis pacientes y mis consultantes. Cuando yo encuentro personas que tienen un arraigo espiritual, cualquiera que sea, Alá, Buda, Mahoma, Jesús, cualquiera, pero tienen un arraigo espiritual, una creencia que los invita a un cultivo espiritual, yo encuentro en esas personas mayores factores de protección para salir adelante con sus dificultades. Cuando me encuentro con personas que definitivamente no tienen ningún arraigo espiritual, que son absolutamente prácticas,
concretas, medibles y cuantificables. Les digo sinceramente que me pasa lo mismo, o sea, encuentro más factores de riesgo para que todo ese sentido, todo ese construir de salir adelante, de mejorar sus dificultades, se quede mayormente trancado. Eso es absolutamente claro para mí en los procesos de acompañamiento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes querían decir algo que yo les veía como con ganas de hablar? Para mí esto es una invitación que el Señor nos hizo a las dos para escucharles a ustedes. Esto es tan importante, pues sí, pues me da tío, porque de verdad que esto no lo esperaba. Sí. Muchas gracias. Tal vez a la voz tan linda, tan labor que tienen ustedes. Pero deben de ampliarla, están muy pegadas ahí. Tienen que ampliarla por todo Medellín, en los colegios, guarderías, universidades. Bueno, Movesen por todos lados. venga, yo les cuento. Ayúdenos a darlo a conocer entre las personas que ustedes conocen, ¿cierto? Gloria les puede dar tarjeticas, ustedes pueden entregarlas y a quien lo necesite, con mucho gusto, que venga, ¿cierto? Muchísimas gracias de todas maneras. Yo quiero agregarles algo más. Nosotros volveremos acá el segundo viernes de octubre, si mal no estoy, es el 11 de octubre. Y volveremos también, creo que es el 9 de noviembre, ¿de acuerdo? Y será sobre el sentido de vida también. El 11 de octubre vamos a trabajar cómo se construye el sentido de vida. ¿Ustedes por qué no invitan, no sé, como algún colegio, a los jóvenes? Les hacen una invitación por medio de la Secretaría de Educación, por medio de coordinación, rectoría de la institución, que vengan grupos de niños o de jóvenes, que ustedes puedan hacer una actividad grande en un salón, o aquí, un solo grupo, así sea 20, 30 pelados que vengan, ellos conversan con los demás en el colegio, y cómo les fue, qué tal cosa, qué tal. O sea, es hacer que ellos también conozcan de esas actividades, porque los niños están generalmente concentrados en el descanso del colegio y en lo que hagan en la actividad educativa, no más. Sí, y ojalá que usted esté ahí también con nosotros para acompañarnos. Que a mí me da miedo, a mí no me da miedo echarles carreta. Isabel, quisiera agregar. Isabel, yo les cuento experiencias para que participen. yo quiero contarles a ustedes también que el teléfono de la esperanza lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También tenemos servicio de WhatsApp para la orientación, cuyo número es 300-178-76-56. Entonces tenemos muy buena cobertura, nos pueden llamar al fijo 604-604-2784 y también, como les decía, en nuestras redes sociales. Teléfono de la Esperanza Medellín, donde tu voz se escucha siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Beatriz, a Diana que nos acompañaron. Muchas gracias a todos ustedes. La pongan en práctica, lo que les digo,